Buen día, feliz sábado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Agradecidos al Señor. Muy bien, así me gusta. Contenta, feliz de estar aquí con ustedes hoy. Sabemos que estamos en la semana, toda la semana, ¿no? Corriendo y con todas nuestras cosas, pero agradecidos a Dios que hoy podemos estar aquí, ¿no es cierto?, para recibir sus bendiciones y para poder abrir su palabra y aprender un poquito más, ¿no? Cada día más. Me gustaría que hagamos una oración antes de abrir nuestra palabra para poder estudiarla y poderla comprender. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos, Señor, que tú estés aquí, que dirijas cada palabra, la lectura, Señor, de tu palabra, que nos des el entendimiento y la sabiduría para que podamos, Señor, salir henchidos de ti hoy, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén. Bueno, no les voy a preguntar el título del sermón, porque esta semana se puso muy tarde anoche, ¿no? Creo que ya a la hora que se puso ya estábamos algunos medios dormidos ya. Así que hoy el título de nuestro sermón es Propósitos de la unidad en la causa de Dios. Es un poquito largo, pero queremos saber cuáles son los propósitos, ¿no?, en la causa de Dios, ¿no es cierto?, de la unidad en su causa. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 8. Hechos 1, 4 y 8. ¿Lo tienen? ¿Alguno quiere leer fuerte? Muy bien. Esto pasaba cuando Jesús iba a ascender al cielo, ¿no es cierto? Sabían que cuando Jesús resucitó, dice que estuvo 40 días con ellos para terminar de instruirlos, ¿no? Y Él les había dicho, o sea, sabemos que los discípulos cuando Él murió, cuando Él fue crucificado, se habían dispersado, ¿no? Todos se habían dispersado porque tenían miedo que los agarraran a ellos también y tomaran represalia contra ellos también. Pero cuando Jesús resucitó, los reunió de nuevo en el aposento alto y le dio las instrucciones que debían seguir de ahí en más, porque Él ya no iba a estar con ellos. Él iba a volver al cielo con su Padre, ¿no es cierto? Y Él les dijo que por el momento que no salieran de Jerusalén, que esperaran un ratito, ¿no? Que estuvieran allí porque ellos iban a ser bautizados con algo. No es que no estaban bautizados, pero les faltaba algo. Y en el versículo 8 dice, ¿no es cierto?, qué era lo que les faltaba. Y era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso iba a venir. Y hasta que no viniera, ellos no tenían que salir.
Y aconteció, ¿no? Y yo los voy a invitar esta mañana a que paseemos, ¿no?, con nuestra imaginación por el libro de Hechos, en la época de Hechos, en la época en que pasaron estas cosas. Sabemos que ellos estaban con mucho miedo porque Dios les había encomendado una misión, ¿no? Y esa misión está en Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. ¿Cuál era esa misión? Muy bien. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No tenía que quedar nadie sin que le hablen del Evangelio. A todo el mundo le tenían que dar el Evangelio, ¿no es cierto? Tenían que darle el mensaje que Él les había dejado para que diera. Pero, imagínense, no era fácil, ¿no? Ellos decían, ¿cómo vamos a hacer? Por eso Dios le dijo, o sea, Jesús le dijo que no tenían que salir todavía porque no estaban totalmente preparados. Por eso hoy a la mañana Graciela nos habló, ¿no es cierto?, sobre el proyecto Elías, ¿no? Tenemos que prepararnos, si bien es cierto que algunos ya hemos dado estudios bíblicos, hay muchos que por ahí no se animan porque dicen, no, yo no puedo, yo, ¿no es cierto?, que no sé, pero tienen deseos de dar el mensaje. Más allá del deseo que tengamos, es un mandato que tenemos. En el momento que nosotros pasamos por las aguas del bautismo, ¿no es cierto?, Dios nos dice que tenemos que ir y hacer más discípulos. Tenemos que seguir predicando, o sea, no tenemos que guardarnos nuestro mensaje, cerrar allí la Biblia y bueno, es mío el mensaje, ¿no? No, tengo que ir y hacer discípulos, dice, debo ir por todo el mundo. Pero, ¿cómo hacemos? Si muchos somos pobres, ¿cómo vamos a ir por el mundo? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? Ellos confiaron en la promesa de Jesús. Jesús les dijo que iba a estar con ellos también cuando les dio ese mandato. Él les dijo que iba a estar hasta el último día, ¿no es cierto?, hasta el fin del mundo, y que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Hechos 2, del 1 al 4, y vamos a tener Hechos hoy, Hechos 2, por eso le decía que vamos a pasear, a viajar a través del Hecho a esos tiempos. Y vamos a leer Hechos 2, del 1 al 4. ¿Sí? Gracias, Lili. ¿Qué pasó? Dice que ellos se juntaban, o sea, seguían juntándose en el aposento alto. Nosotros hoy estamos en nuestro aposento alto, ¿no es cierto? Estamos en la iglesia, unánimes, ¿no? Juntos aquí, estudiando la palabra de Dios, orando, ¿no es cierto? Cantando, alabando a Dios, aprendiendo, ¿no es cierto?, cada día, porque tenemos que ir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Pero dice que, ¿cuál era el pedido de ellos?
Ellos pedían por el Espíritu Santo, porque ellos sabían que les faltaba eso. Y ellos querían, ya estaban ansiosos por salir. Y entonces pedían. ¿Y qué pasó cuando ellos estaban allí? Vino el Espíritu Santo. Y dice que vino como un viento fuerte, ¿no? Y dice que empezaron a hablar en lenguas. Hay muchas religiones y hay algunas que, ¿no es cierto?, dicen que cae el Espíritu Santo y se tiran al piso y hablan y gritan, ¿no? Pero no se les entiende nada. Y aquí la palabra de Dios dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? En otras lenguas, no la lengua nativa de ellos. O sea, nosotros hablamos el castellano, pero por ahí hay alguno que habla en inglés, otro que habla en francés, otro que habla en portugués, y no entiende lo que yo estoy diciendo. Y el Espíritu Santo dice que fue derramado en ese momento y cada uno habló en la lengua que el Espíritu Santo le dio para hablar. Y no había estudiado esa lengua. El Espíritu Santo le dio ese don. Porque habían de esas personas, y si seguimos, o sea, yo los invito a que después, como tarea para la casa, lean el libro de Hechos. Porque es muy interesante lo que pasó allí. O sea, el Espíritu Santo derramó y los hizo hablar en las lenguas de las personas que allí estaban. Porque había muchos extranjeros. Y Pedro estaba hablando, pero muchos no le entendían. Entonces el Espíritu Santo hizo que todos entendieran y que todos salieran de allí entendiendo, ¿no? El poderoso derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés fue el don celestial, dice, que fue derramado allí. Y ese día, cuando se levantaron, ¿no es cierto?, los apóstoles. ¿Cuántos eran los apóstoles? A ver, ¿cuántos eran? 12, ¿no? Eran 12. Porque después de la muerte de Jesús, igual se juntaron y se votó por uno más para que suplantara a Judas, ¿no? Ellos seguían siendo 12. Y la misión era salir a predicarle al mundo. ¿Cómo hacían 12 personas para predicarle al mundo? ¿No? ¿Cómo hacían? Es lo mismo que ¿cuántas personas somos acá? ¿No? ¿Unas 40 seremos? ¿Llegamos a 40? No llegamos, creo, a 40. Pero imagínense, y nos dicen que tenemos que salir a predicar al mundo, ¿no? Al mundo. Y vos decís, es imposible hacerlo. Pero bueno, Cristo le había mandado que tenían que ir a hablar. Dicen que en ese momento ellos representaban a una persona entre 280 millones de personas que habían en el mundo en ese momento, ¿no? En el mundo en ese momento, en el tiempo del Pentecostés. Y ellos decían, no se puede. Hoy en día nosotros los adventistas, dice que somos un adventista por cada 422 personas, ¿no? Se redujo un poquito más, pero es mucho igual. ¿Cómo llegamos, no es cierto, a todas esas personas? Pero esas personas del tiempo del Pentecostés, era mayor el desafío, porque por empezar estaban en una época militar de los romanos, que eran, ¿no es cierto?, bastante duros. Era una época en la que había mucho paganismo, ¿no es cierto? Todos los que venían a Jerusalén y todo, cada uno venía con sus costumbres, cada uno venía con sus dioses, cada uno venía con sus ideas.
Y no era fácil llegar a ellos. Entonces, era un gran desafío. Y ellos no tenían las cosas que tenemos hoy nosotros. No tenían televisión, ¿no es cierto? No tenían sistemas de transmisión vía satelital, no tenían internet, no tenían las redes sociales, ¿no? Tampoco tenían medios de comunicación masiva como tenemos nosotros hoy. Hoy nosotros agarramos el celular y y nos conectamos con gente que está al otro lado del mundo, ¿no es cierto? A veces hacemos una videollamada, ¿no es cierto? Y hablamos. Yo hablo con mi hijo que está en España, con mis nietos, y es como que los tuviera acá. Ellos en ese entonces no tenían esas cosas. Y sin embargo tenían que ir casa por casa. No había auto, no había un colectivo, no había un tren, no había nada. Tenían que caminar, o sea, por el desierto, e ir de un lado al otro a predicar el Evangelio, porque ese había sido su mandato, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos oraban por el Espíritu Santo porque querían hacer el mandato divino. Y ellos un día se levantaron y no tenían ni idea de lo que iba a pasar ese día. Y vamos a buscar en Hechos 2:41 lo que pasó ese día. 2:41. Sí. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¡Wow! ¿Cuántos se unieron a la iglesia? 3.000 personas. ¿A usted le parece mucho? Y sigamos leyendo. Vamos a Hechos 4:4. A ver, ¿alguno que lo quiera leer? ¿Cuántos? 5.000 hombres. Y vean que dice 5.000 hombres. No se contaban ni las mujeres ni los niños. Así que imaginémonos, porque detrás de cada hombre había una familia. Entonces era mayor el número. Y el Espíritu Santo hizo, ¿no es cierto?, que con la palabra que ellos predicaban, que ellos daban, se convirtiera la gente, ¿no es cierto? Porque no somos nosotros los que vamos solos a predicar. Nosotros cuando salimos nos encomendamos a Dios y le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe. Y si tenemos la convicción de que es así, el Espíritu Santo nos acompaña y convence, ¿no es cierto?, a los demás. El tema era que en la iglesia, en poquito tiempo, dice que hizo como una eclosión y aumentaba el número día a día, porque esto pasaba todos los días. Imagínense, de 12 ya eran un montón, ¿no? Ya eran un montón. Y dice que había un escritor en ese momento, romano, que en un momento dado le dijo: ustedes están en todo lugar, están en nuestro ejército, en la marina, en el senado y en el comercio. Habían logrado meterse aún en el mismo ejército romano. Ahora, el Espíritu Santo estaba trabajando, ¿no? ¿Y cómo estaba trabajando? Y la gente estaba contenta, pero había alguien que no estaba contento. ¿Quién era? El enemigo. El enemigo estaba enojado
y decía, ¿cómo hago para poder parar esto? Dice la hermana Huay, que dice, sabía Satanás que mientras durase aquella unión no podría impedir el progreso de la verdad evangélica y procuró prevalecerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. Entonces, en ese momento hubo una estrategia demoníaca y empezó a introducir problemas en la iglesia. ¿Y cuál fue el primer problema que hubo? Vamos a ver Hechos 6.1. Hechos 6.1. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué había pasado? Como dijimos, habían de diferentes lugares, ¿no es cierto? No eran solo los judíos los que estaban allí. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a quejar los griegos, que sus viudas estaban siendo desatendidas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se ocupaban? Que predicaran un poquito menos y se pusieran a atender a las necesitadas, ¿no? Pasémoslos a los días de hoy. ¿Pasa eso a veces? Que cuando estamos predicando mucho, nos vienen esos problemitas a la iglesia y nos dicen, ay, ¿por qué no te preocupas más por esto que por predicar el evangelio? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Entonces, ¿qué pasó allí? Los discípulos tenían que dejar de predicar para poder atender a las viudas. ¿Y qué hicieron? Primeramente se unieron en oración, ¿no? Se unieron en oración y le pidieron a Dios la dirección de esto. Y si seguimos leyendo el Hechos 6, vemos que Dios le dio esa inteligencia, esa sabiduría, y entonces, ¿qué hicieron? Buscaron otras personas y delegaron esa responsabilidad, y ellos siguieron predicando el evangelio. Pero para esto estaba el secreto, ¿no? ¿Cuál era el secreto? La oración. Estar unánimes, dice, ¿no? Porque dice en Hechos 6.4, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, se organizaron, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia están los ancianos y los diferentes departamentales, ¿no? De la iglesia. Porque uno solo no se puede hacer cargo de todo. No le podemos poner toda la carga al pastor. No le podemos poner toda la carga a los ancianos. Porque es imposible. Y en una iglesia hay muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que preparar, ponerle que tenemos la Santa Cena, hay que preparar la Santa Cena, hay que hacer el pancito, hay que encargarse de conseguir el vino sin alcohol, tienen que preparar, ¿no es cierto?, los manteles, la mesa, las cosas. ¿Quién hace eso? Las diaconisas y los diáconos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que delegar.
cada uno en su lugar, trabajando todos a la par, llevando adelante, ¿no es cierto?, nuestra iglesia. Y eso es lo que ellos hicieron. Y siguieron unánimes predicando, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y con esto solo no se sintió contento Satanás, porque vio que, bueno, los discípulos salieron triunfantes a este tema, ¿no? Porque Dios le dio la salida, le dio la solución. Entonces no pudo parar. Entonces, ¿qué pasó? Pedro un día estaba en su azotea, dice, orando, y tuvo una visión. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos 10, pero no lo vamos a leer. Yo se lo doy como tarea para que ustedes lo lean bien, detenidamente, y lo puedan entender y verifiquen que lo que estoy diciendo es así. En Hechos 10 y 11 está la historia completa. Dice que él estaba allí, tuvo una visión. Dice que un lienzo bajó con un montón de alimentos que sabemos que en Levítico tenemos la ley de los alimentos, ¿no? Los puros y los impuros. Lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Y los judíos eran muy, digamos, estrictos en eso. Y en la visión Dios le hacía bajar de allí un lienzo con diferentes animales, puros, impuros, todos. Y le dijo, toma y come, ¿no? Y él le dijo, no, yo animales impuros no como, no voy a comer. Se llevó el lienzo y lo volvió a poner. 3 veces se lo hizo. ¿Qué era lo que Dios le estaba queriendo decir a Pedro en ese momento? Muchas religiones piensan que eso quería decir que Dios estaba dándonos el permiso a comer de todo. Y no era así. Dios le estaba queriendo enseñar una lección a Pedro, porque Pedro consideraba a los griegos impuros, a los gentiles. Eran impuros para él. Y él no se juntaban, los judíos no se juntaban, no se sentaban a la misma mesa. No estaban ellos así como nosotros por ahí nos juntamos todos, no importa, nos juntamos, ellos no. Y censuraban mucho al que lo hiciera. Vieron que a Jesús lo censuraban porque se iba y se sentaba con los escribas, ¿no es cierto?, con los publicanos, con los pecadores. Y somos todos pecadores, o somos santos todos. Pero sin embargo lo criticaban, ¿no es cierto?, porque él... Y bueno, y a Pedro también. Entonces se le vinieron todos los ancianos, todos los que eran de la iglesia, se le vinieron todos encima a Pedro. ¿Cómo podés ir a la casa de esta persona? Porque ¿a quién lo había mandado a ver Dios para que le hablara de él? A él y a su familia, ¿no? A Cornelio, ¿no es cierto? Cornelio estaba orando para que alguien le viniera a hablar. Y un ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro. Y en este momento en que Cornelio estaba hablando y que quería que alguien le venga a hablar, ya Dios estaba trabajando en Pedro. Porque el ángel ya le había dicho a Cornelio que vaya a buscar a Pedro. Pero Pedro no estaba ni enterado, ¿no? Y entonces, Pedro tenía sus prejuicios. No quería a los griegos, no quería saber nada con estas personas. Y entonces Dios lo que le quería decir era eso. Lo que Dios bendice, lo que Dios purifica, no tenemos que nosotros tener prejuicios, ¿no? Él le estaba enseñando eso.
que para él no había persona impura. Tenemos que llevarle el mensaje a todos, no tenemos que hacer excepción de persona. Y cuando Pedro entendió eso y lo aceptó, y justo que él estaba en ese dilema con Dios, que pero sí, pero no, pero tocan a su puerta, y era el siervo de Cornelio que le venía a pedir para que vaya a la casa de Cornelio. Pedro no dudó, fue. ¿Y qué pasó allí? Cornelio y toda su familia creyeron y se bautizaron. Nosotros no sabemos los planes de Dios. El Espíritu Santo mueve nuestro corazón para que hagamos las cosas. Y nosotros tenemos que obedecer y hacerlo. No importa lo que sea, lo tenemos que hacer. No poner en tela de juicio lo que Dios nos dice que hagamos. Por algo nos dice, porque Él ya trabajó. Y en ese momento en que Pedro estaba luchando con los de la iglesia, ¿no?, diciéndole estas cosas, él le explicaba que Dios le había mandado a hacerlo. No era que él se mandó solo a la casa de Cornelio, él le estaba explicando. Pero veamos qué estaba pasando mientras él explicaba. Busquen en Hechos 11, el versículo 18. Y veamos así cómo va trabajando el Espíritu Santo, ¿no? Cómo va trabajando tanto en nosotros como en las otras personas. ¿Qué dice el versículo 18 de Hechos 11? Ahí entendieron, o sea, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento y ahí entendieron que Dios le había dado también a los gentiles el derecho a poder arrepentirse, o sea, les dio también la oportunidad de conocerlo a Dios y poder arrepentirse y aprender y entregar su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No importa quién, no importa. A veces nosotros vemos a alguien y bueno, nos parece que, no, a este no, ¿para qué le voy a decir? No me parece, no. Y nos cambiamos de vereda o directamente no, ni lo miramos o pasamos así, ¿no? A veces un amigo, a veces un pariente. No, a este no le voy a hablar si total es un loco, es tiro al aire, no. Y por ahí el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿no es cierto? Mandale un mensaje, anda a visitarlo. Y tenemos ese resquemor y estamos con la duda, ¿no? Sí, no, sí. Y sigue hablándonos Dios, diciéndonos las cosas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ir, ¿no es cierto? Ese es nuestro principio. Y cuando Pedro aceptó esto, ¿qué hizo Satanás? Tuvo que bajar los brazos y no puedo. Acá no puedo. Porque estaba Dios con Pedro, ¿no es cierto? El Espíritu Santo era el que estaba trabajando allí y no había discusión de nada, no había ninguna cosa que lo atajara, ¿no es cierto?, a Dios. Nosotros hoy en día también, nosotros tenemos el mismo Dios, porque el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo mensaje es hoy para todo el mundo. Y nosotros tenemos que estar confiados que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque Jesús en un momento oró, ¿no? Hoy en la escuela sabática estábamos hablando justamente. Jesús oró por cada uno de nosotros. Él le dijo, tú me los diste, ¿no es cierto? Y por ellos oro, ¿no? Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, quiero que los protejas. Y eso lo van a encontrar en Juan 17, 14 y 15. No lo vamos a leer,
pero se los digo por si lo quieren anotar y después lo quieren leer. Así verifican las cosas que uno va diciendo. La hermana White en los Hechos de los Apóstoles dijo: el Señor ha investido a la Iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho a desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Qué duro, ¿no? Si nosotros no hacemos, estamos despreciando la voz de Dios. Tenemos que hacerlo porque sabemos, no por obligación, sino por amor a Dios, ¿no? Él nos amó tanto que hizo todo lo que hizo por nosotros. Y a nosotros no nos piden nada más que hablemos a otros de Él, que le contemos a otros que Él va a venir, ¿no es cierto? Y que Él ya venció. Y si nosotros pertenecemos hoy a la Iglesia Adventista, sabemos que las cosas muchas veces no son fáciles, que muchas veces no estamos de acuerdo con todo lo que hacen nuestros dirigentes, ¿no? Porque no podemos conformar a todo el mundo no piensa igual, por eso pensamos diferentes. Pero si nos entregamos a Dios, si pensamos y confiamos en que es el Espíritu Santo el que guía a las personas, debemos respetar. Por eso dice que el Señor invistió a su iglesia, ¿no? Y es Él el que nos da esa especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender. La iglesia se fortalece, ¿no es cierto?, día a día. Y muchos de nosotros tenemos cosas distintas, pero sabemos que Dios nos ha pedido que entreguemos nuestro corazón, porque todo le pertenece a Dios, ¿o no? Hasta nosotros mismos le pertenecemos a Dios, no somos nuestros. Y Él lo único que nos pide a cambio es un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro tiempo. Y Él también nos ha pedido que demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Saben que esa es una petición divina, ¿no? No es que es una petición de la iglesia, porque muchos dicen, vos vas a esa iglesia, te piden, te sacan esto, te sacan lo otro, ¿no es cierto? Pero leamos Levítico 27:30 y ya vamos cerrando. Levíticos, y aquí estoy tocando el área que me incumbe. Eh, 27:30. 27:30. Que dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. O sea, que de todo lo que tenemos, todo, el diezmo, la 10ª parte, es de Dios. Yo recuerdo que mi padre me decía eso, que si teníamos, me decía, si vos tenés 10 vestidos, un vestido es de Dios. Y lo tengo que llevar a la iglesia para que lo tenga alguien. De todas las cosas que yo tengo, una parte yo tengo que devolverle a Dios, ¿no es cierto? Todo lo que llega a mi mano, yo tengo que devolver, ¿no es cierto? Y darle también el diezmo y las ofrendas. Y hay una promesa en la Biblia al que es fiel. Vamos a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10.
¿Alguno lo quiere leer? ¿Qué nos dice? Que tenemos que traer, dice, todos los diezmos al alfolí y que aquí nos falte el alimento, dice, en la casa de él, ¿no? ¿Y cuál es el alimento en la casa de él? ¿Cuál es mi alimento? No tiene que faltar mi alimento, ¿no? Que no falte el alimento, dice. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y quién de nosotros puede decir que alguna vez nos falta? No tenemos plata en el bolsillo a veces, pero no sabes de dónde aparecen las cosas y uno tiene. ¿Es así o no es así? Más de uno aquí puede decir amén, porque es así. Dios no desampara a sus hijos. Él promete que si nosotros estamos con Él, Él derramará su Espíritu Santo y jamás nos va a hacer faltar nada, jamás. Y nosotros solamente, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Eso tenemos que hacer. Nada más. No podemos nosotros decir que bueno, porque somos buenitos, porque ¿no es cierto? Nos portamos bien. Nosotros ya tenemos la corona ganada, ¿no? La sobamos ahí la coronita. No, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablarle a otro. No decir, no puedo porque no sé, no puedo. Estamos teniendo la oportunidad hoy en día. ¿Cuántos quieren ser Eliseo este año? Y no estoy hablando de los Elías, los Elías son los que... ¿Cuántos quieren ser Eliseos este año? Y le voy a decir a Mari que se fije. A ver, ¿cuántos quieren ser Eliseos? Acá tenemos unos pares de Eliseos. Muy bien, y allá están los niños. Mirá, Santi, allá la veo, a Lili allá afuera. Mirá, tenemos ahí unos cuantos Eliseos que vamos a preparar. Amén. Que Dios los bendiga y que no permitamos que las disensiones o las trabas que Satanás pueda poner en nuestro camino nos saquen del foco que es predicar el Evangelio para avanzar, porque dice que Jesús no va a venir hasta que no sea predicado su Evangelio a todo el mundo.